Hay golpes en la vida que no llegan con ruido, sino con un silencio que se queda viviendo dentro de ti. No siempre es un adiós explícito, ni una frase dura, ni una discusión final. A veces la herida aparece cuando notas que alguien dejó de esforzarse, que ya no pregunta cómo estás, que su mirada cambió de dirección. Eso también es rechazo, pero disfrazado de distancia. Y es precisamente ese tipo de distancia el que más confunde, porque no sabes insistir, retirarte, esperar, o simplemente aceptar que lo que un día fue prioridad para esa persona ya no lo es. El rechazo no siempre llega como una sentencia. A veces llega como una duda. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿En qué momento dejé de importar? La mente, desesperada por una explicación, empieza a inventarla. Busca culpables, disecciona conversaciones, reconstruye escenas, repite detalles invisibles. Pero nada calma la tormenta interior, porque la verdad es que la causa no está en lo que hiciste, sino en lo que la otra persona no fue capaz de sostener. No rechazaron tu valor, rechazaron la responsabilidad emocional que implicaba tenerte cerca. La filosofía estoica insiste en algo que cuesta aceptar: los hechos son neutros, la interpretación es lo que nos hiere. La distancia de alguien no significa que no seas valioso. La falta de respuesta no significa que no merezcas amor. La retirada de otro ser humano no define quién eres. Lo que realmente duele es la historia que te cuentas a partir de esos hechos. El estoico aprende a separar el evento de la narrativa, el golpe del significado. Y cuando haces esa separación, algo comienza a liberarte por dentro. Porque si miras con honestidad, descubrirás algo incómodo. Muchas veces no te dolió tanto la persona, sino la versión de ti mismo que se desvaneció intentando mantenerla. Te perdiste en la espera. Te moldeaste para no incomodar. Bajaste tu voz para no perder presencia. Quisiste ser comprendido por alguien que ni siquiera sabía escucharse a sí mismo. Y ahora, cuando esa persona se aleja, lo que más duele no es su ausencia, sino el vacío que dejó dentro de ti todo lo que sacrificaste para sostener lo insostenible. El rechazo, aunque parezca cruel, tiene un propósito silencioso: devolver tu atención hacia ti mismo. Cuando alguien te deja de elegir, la vida te pide que lo hagas tú. No como un acto de orgullo, sino como un acto de supervivencia emocional. Porque nadie puede vivir constantemente esperando el reconocimiento de quien ni siquiera reconoce su propio caos. No puedes construir tu identidad sobre la arena movediza de la inestabilidad del otro. Y así, poco a poco, empiezas a ver señales que antes ignorabas. Las excusas disfrazadas de ocupación. La frialdad escondida detrás de la falta de tiempo. Las contradicciones que normalizaste para evitar una verdad dolorosa. Estaba sosteniendo un vínculo que no se sostenía desde el otro lado. La mente intenta negarlo, pero el cuerpo lo sabe. El alma lo siente. Algo dentro de ti te susurra que estás insistiendo donde ya no hay espacio para tu presencia. Sin embargo, no debes culparte. Todos, alguna vez, hemos querido salvar algo que ya estaba roto. Todos hemos intentado explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable, amar lo inamable. La necesidad de ser elegidos es humana, pero la decisión de no mendigar amor es un aprendizaje. Y ese aprendizaje siempre comienza en el momento exacto en el que alguien te muestra, con su ausencia, que tú mereces mucho más que migajas emocionales. A veces, el rechazo es simplemente la vida diciéndote: aquí no es. Aquí no creces. Aquí no te reconocen. Y duele, claro que duele. Pero también te libera. Te obliga a mirarte con otros ojos. Te pide que recuerdes quién eras antes de intentar encajar en expectativas ajenas. Te recuerda que tu valor no aumenta cuando te aceptan ni disminuye cuando te dejan. Eres valioso por presencia, no por aprobación. Lo más curioso es que, cuando dejas de perseguir la validación del otro, cuando permites que su distancia sea distancia y no una invitación a insistir, algo empieza a volver a su lugar. Tu voz vuelve a tener fuerza. Tus límites vuelven a tener forma. Tu dignidad vuelve a sentirse cómoda dentro de ti. Porque en el fondo, siempre lo supiste, insistir no te hacía fuerte, te hacía invisible para ti mismo. El estoicismo no te dice que no sientas el golpe. Te dice que no te conviertas en el golpe. Que no permitas que un rechazo externo se convierta en un rechazo interno. Que no conviertas la retirada de alguien en una renuncia a ti mismo. Y cuando entiendes eso, el rechazo deja de ser un final y empieza a ser una revelación.
la revelación de que tu valor no depende de quién se queda, sino de quién eres cuando todos se van. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este mensaje te está acompañando en un momento de confusión o de reconstrucción interior, dale like al vídeo para que más personas que también están lidiando con el rechazo puedan encontrar claridad. Suscríbete al canal para recibir nuevas reflexiones estoicas que te ayuden a fortalecer tu mente y tu corazón. Y deja un comentario contando qué tipo de rechazo estás transformando en fuerza o qué decisión estás tomando hoy para dejar de insistir en lo que ya no te elige. Tu experiencia puede convertirse en un punto de luz para alguien que aún está en la oscuridad. El rechazo, aunque duela, tiene una característica curiosa. Ilumina los lugares donde durante demasiado tiempo aceptaste migajas emocionales creyendo que eran suficiente. Cuando alguien se aleja, no solo se lleva su presencia, también retira la ilusión que tú mismo habías construido. Esa ilusión, la de pensar que si dabas un poco más, si eras un poco más paciente, si te esforzabas un poco más, finalmente te verían. Pero nunca se trató de esfuerzo. Se trató de reciprocidad. Y la reciprocidad no puede pedirse. Surge de manera natural cuando ambas almas están en el mismo lugar emocional. A veces, lo más doloroso no es que la otra persona se haya ido, sino darte cuenta de todo lo que toleraste para evitar este desenlace. Tolera silencios que no tenían explicación, mensajes que llegaban solo cuando al otro le convenía, gestos fríos disfrazados de distracción, promesas vagas que solo sostenían tus esperanzas, no la realidad. Cuando el rechazo se hace evidente, no es solo el final de un vínculo, es el final de la versión de ti que aceptaba menos de lo que merecía. La filosofía estoica no busca eliminar el dolor, sino convertirlo en entendimiento. En lugar de preguntar por qué te rechazaron, puedes comenzar a explorar por qué insististe tanto en alguien que demostraba tan poco. ¿Qué parte de ti necesitaba ser aprobada por esa persona en particular? ¿Qué vacío intentabas llenar a través de su atención? Ninguna reflexión es cómoda, pero todas son liberadoras. El estoico sabe que autoconocerse es la única forma de no volver a caer en los mismos patrones. Cuando dejas de luchar por explicaciones externas, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Ya no gastas energía imaginando escenarios alternativos ni creando excusas para justificar el comportamiento del otro. Aceptas el hecho como es, sin adornos, sin narrativas idealizadas. Y en esa aceptación nace una fuerza silenciosa. Es la fuerza de quien ya no persigue, de quien ya no mendiga claridad, de quien permite que la retirada del otro sea la puerta por la que él mismo decide salir también. Una de las transformaciones más profundas ocurre cuando comprendes que alguien puede rechazar tu presencia sin que eso signifique que tú seas insuficiente. Las personas no actúan según tu valor, actúan según su capacidad emocional. Algunos no saben sostener la lealtad. Otros no entienden la profundidad. Y muchos confunden la estabilidad con aburrimiento porque nunca aprendieron a construir algo sólido. Así que no te castigues por la incapacidad de otro. No mezcles tu esencia con sus limitaciones. Con el tiempo, empiezas a notar un cambio sutil pero poderoso en ti. Ya no te duele la misma herida. Ya no buscas respuestas donde no las hay. Ya no necesitas una explicación para aceptar que lo que terminó debía terminar. Recuperas tu presencia mental. Recuperas tu voz. Recuperas la energía que antes perdías revisando cada detalle e intentando detectar dónde fallaste. Y finalmente entiendes que no fallaste. No era tu batalla. No era tu carga. No era tu camino. Esa claridad abre espacio para algo que habías olvidado: tu dignidad. Empiezas a tratarte con el respeto que a veces buscabas desesperadamente en otros. Empiezas a construir límites que impiden que vuelvas a perderte en vínculos desequilibrados. Empiezas a valorar la reciprocidad como algo esencial, no como un premio que debes ganar. Ya no confundes intensidad con amor, ni atención intermitente con interés genuino. Curiosamente, cuando te alejas del lugar donde fuiste rechazado, comienzas a mirar tu vida desde otra altura. Te das cuenta de que esa persona no era tu hogar emocional, sino un espacio prestado que nunca te ofreció estabilidad. Comprendes que estabas invirtiendo tus mejores partes en un terreno donde ya no brotaba nada. Y aunque al principio duele reconocerlo, después se siente como una liberación. La liberación de dejar de correr, de dejar de esperar, de dejar de querer encajar en un mundo que no estaba hecho para ti. El rechazo, entonces, deja de ser una herida y se convierte en un maestro. Te enseña dónde no volver. Te enseña cómo no quieres ser tratado.
Te enseña a reconocer señales que antes ignorabas. Te enseña a elegir desde la conciencia, no desde la carencia. Y cuando aprendes la lección, te vuelves dueño de ti mismo en un nivel que antes no conocías. No importa cuán fuerte fue el golpe inicial. Lo que importa es lo que haces después. Si te abandonas o te reconstruyes. Si insistes en lo que te hirió o das un paso hacia ti mismo. Si decides que el rechazo fue tu final o lo conviertes en tu renacimiento. La libertad comienza cuando eliges esta última opción. Hay un momento en el proceso de sanar en el que algo empieza a reorganizarse dentro de ti, aunque desde fuera nadie lo note. No es un día exacto, ni una revelación dramática. Es más bien una serie de pequeñas percepciones que cambian la forma en que ves lo que viviste. Te das cuenta, por ejemplo, de que ya no revisas tu teléfono esperando un mensaje que no llega. De que el silencio del otro ya no te provoca ansiedad, sino descanso. De que tu mente, que antes giraba alrededor de una sola persona, empieza a abrir espacio para otras cosas, otros sueños, otras versiones posibles de ti. En ese punto, entiendes que el rechazo no fue una sentencia, sino un aviso de que estabas apostando toda tu estabilidad emocional en manos ajenas. Y cuando alguien no supo sostener aquello que tú dabas con tanto cuidado, el resultado inevitable era la fractura. Pero ahora, mirando hacia atrás, comienzas a ver que la fractura también fue una apertura. Una abertura hacia un tipo de vida que antes no imaginabas porque todo tu enfoque estaba en ser suficiente para otro. Y ahora, por primera vez, empiezas a preguntarte si esa versión tuya era suficiente para ti mismo. El estoicismo siempre ha insistido en una idea poderosa. La verdadera libertad empieza cuando dejas de depender de la voluntad de otros para sentirte en paz. Esto no significa aislarse ni desconfiar del mundo, sino comprender que la estabilidad más profunda nace dentro de ti, no fuera. Cuando alguien te rechaza, pone en evidencia cuánto habías delegado tu tranquilidad en la presencia de esa persona. Tu humor cambiaba según su atención. Tu autoestima oscilaba según su aceptación. Tu seguridad se fragmentaba cada vez que su interés disminuía. Pero ahora entiendes que vivir así era una forma silenciosa de autodestrucción. Con cada paso hacia tu interior, descubres rincones que habías descuidado. Te das cuenta de que pospusiste proyectos, amistades, hobbies, sueños y hasta tu descanso emocional por sostener un vínculo que jamás te sostuvo de vuelta. Sanar implica reconocer ese abandono propio sin convertirlo en culpa. Te equivocaste intentando amar, intentando entender, intentando salvar algo que no dependía solo de ti. Pero el error no fue amar, el error fue perderte. Y esa distinción es fundamental. Uno de los aprendizajes más profundos después de un rechazo es observar quién te conviertes cuando ya no estás aferrado a la ilusión de ser elegido. Al principio, te sientes incompleto, como si faltara una parte de tu identidad. Pero a medida que recuperas la atención que antes volcabas en el otro, descubres capacidades internas que estaban dormidas. Empiezas a tomar decisiones sin el miedo constante a decepcionar. Empiezas a escucharte sin la interferencia del deseo de agradar. Empiezas a priorizarte sin pedir permiso. Y allí, en esos actos cotidianos, nace una versión más auténtica de ti mismo. También aparece algo inesperado: empatía hacia la persona que te rechazó. No porque apruebes lo que hizo, sino porque entiendes que cada uno actúa desde su propio nivel de conciencia. Hay quienes no saben amar porque nunca lo aprendieron. Hay quienes se alejan porque no saben quedarse. Hay quienes huyen de lo profundo porque tienen miedo de enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Y tú, sin quererlo, estabas esperando coherencia de alguien que ni siquiera era coherente consigo mismo. Ese entendimiento no justifica nada, pero te libera del resentimiento. A medida que avanzas en tu proceso, descubres una verdad esencial. El rechazo no solo revela quién era la otra persona, sino quién eras tú al permitir ciertas cosas. Te muestra las fronteras borrosas que mantenías, las veces que callaste para no perder, las señales que ignoraste para no enfrentar la realidad. Y aunque esa sinceridad puede doler, también es un tipo de luz. Porque ahora que ves lo que antes ocultabas, tienes la oportunidad de no repetirlo. Sanar después del rechazo también implica enfrentarte al miedo a estar solo. No la soledad verdadera, sino la idea de no tener a alguien que legitime tu existencia. Ese miedo suele empujarnos a aceptar cualquier forma de compañía, incluso las que hieren. Pero al quedarte contigo mismo, empiezas a descubrir que la soledad puede ser un lugar de recomposición interna, no un castigo. Allí te escuchas.
Allí te reconoces. Allí recuperas partes de tu identidad que habían sido desplazadas por la necesidad de pertenecer. Y entonces aparece un fenómeno curioso. Cuanto más cómodo te sientes contigo, menos buscas validación en los demás. La paz interior empieza a tener más peso que la atención externa. Ya no te interesa impresionar, ni convencer, ni demostrar nada. Te vuelves selectivo, no desde la soberbia, sino desde la claridad. Ya no entras en cualquier historia solo para no quedarte sin narrativa. Prefieres esperar antes que mendigar. Prefieres avanzar solo antes que retroceder acompañado. En esta etapa, lo que alguna vez te dolió empieza a convertirse en uno de tus mayores aprendizajes. No te define el rechazo, te define la forma en que te levantaste. No te marca la ausencia del otro, te marca la presencia que recuperaste dentro de ti. No te cambia lo que perdiste, sino lo que descubriste al dejar de buscar afuera lo que siempre debió construirse adentro. Y es aquí donde ocurre la transformación más profunda. Ya no quieres volver. No porque odies a la otra persona, sino porque ya no eres la misma versión que la necesitaba. Has crecido más allá del espacio donde fuiste rechazado. Has superado la etapa en la que tu valor dependía de la mirada ajena. Has regresado a ti, y en ese regreso descubriste algo innegociable. No volverás a entregarte donde tu presencia no es celebrada. Cuando empiezas a recuperar tu propio centro, algo sorprendente ocurre. Tu visión del pasado cambia por completo. Ya no ves el rechazo como un golpe injusto del destino, sino como la consecuencia inevitable de un desequilibrio que tú mismo sentías pero no querías admitir. Empiezas a entender que lo que llamabas conexión era, en realidad, una lucha silenciosa por mantener vivo un vínculo que jamás se sostenía por ambos lados. Y esa comprensión, aunque amarga al principio, trae consigo una libertad que antes parecía imposible. A medida que reconstruyes tu interior, te das cuenta de que la persona que te rechazó no tenía la capacidad de darte lo que tú estabas buscando. No es que no quisiera, es que no podía. Y aquí aparece uno de los aprendizajes más dolorosos. Hay personas que emocionalmente son habitaciones vacías. Entran en tu vida llenas de encanto, de promesas, de intensidad, pero por dentro no tienen suficiente estructura para sostener un afecto profundo. No te rechazaron porque carecieras de valor, te rechazaron porque carecían de estabilidad. Con esta nueva claridad, empiezas a mirar tus relaciones futuras con otros ojos. Comprendes que no puedes seguir entregando tu corazón a quienes no saben qué hacer con él. Así nace la verdadera madurez emocional, no en evitar el amor, sino en elegir con lucidez dónde colocar tus sentimientos. Ya no te impresiona la intensidad inicial. Ya no te seduce el misterio. Ya no te atrae lo impredecible. Lo que buscas ahora es coherencia, palabras que coincidan con actos, presencia que se mantenga, afecto que no desaparezca cuando le conviene. Pero este cambio no es solo externo, también ocurre en tu relación contigo mismo. Empiezas a analizar tus antiguos patrones con sinceridad. Descubres que no era casualidad que te aferraras a personas emocionalmente distantes. Había dentro de ti una parte que confundía inestabilidad con pasión, y ausencia con desafío. Intuías que si lograbas ganarte el afecto de alguien que no te lo daba fácilmente, eso probaría tu valor. Pero ahora sabes que el amor no es un premio que se conquista con esfuerzo extremo, es un espacio que se construye con reciprocidad. La filosofía estoica nos recuerda constantemente que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí la forma en que respondemos. Y en esta etapa de tu proceso, entiendes que responder con dignidad es más poderoso que cualquier intento de recuperar lo que se fue. No necesitas cerrar ciclos hablando con quien no te quiso escuchar. No necesitas explicarle a nadie por qué te duele. No necesitas demostrar tu valía a quien la pasó por alto. Te basta con mirar hacia adelante y sostenerte en tu propio crecimiento. Y algo más sucede, algo sutil pero profundamente transformador. Dejas de sentir urgencia. Ya no quieres acelerar nada. Ya no intentas convencer a nadie. La vida ya no se siente como una carrera por ser elegido, sino como un camino que vas recorriendo con calma, construyendo una relación sólida contigo mismo. Cuando el corazón deja de estar en modo supervivencia, recupera su ritmo natural. Y ese ritmo atrae experiencias más conscientes, personas más alineadas y paz más duradera. En esta nueva etapa, también surge un fenómeno interesante. Las mismas personas que un día te rechazaron pueden volver a aparecer. A veces no vuelven por amor, sino por costumbre. A veces no vuelven porque te valoran,
sino porque sienten que perdieron el acceso a una energía estable y afectuosa que ahora ya no pueden encontrar en otro lugar. Es muy común que la ausencia despierte en el otro lo que la presencia nunca logró. Pero tú ya no eres el mismo. Tu corazón ya no está dispuesto a ser la opción secundaria de nadie. La verdadera victoria después del rechazo no está en demostrarle a esa persona que cometió un error, sino en demostrarte a ti que no necesitas regresar a lo que un día te rompió. Que tu vida ya no gira en torno a quien se fue, sino en torno a quien te estás convirtiendo. Esta es la esencia del renacimiento emocional. Aceptar que cuando algo termina, no eres tú quien desaparece, sino la versión tuya que vivía enclavada en la necesidad de ser validada. Con el tiempo, empiezas a agradecer internamente lo que sucedió. No por la herida, sino por lo que despertó en ti. Te das cuenta de que el rechazo te obligó a crecer más rápido, a mirar dentro de ti con valentía, a cuidar de tu dignidad como nunca antes. Te enseñó a escuchar tus límites, a reconocer tus patrones, a dejar de conformarte con relaciones que te consumían más de lo que te nutrían. Esa gratitud no significa idealizar el dolor, sino reconocer el valor de la transformación. Incluso tu manera de amar cambia. Ya no amas desde el miedo a perder, sino desde la claridad de que no todo merece tu entrega. Ya no amas para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Y lo más importante, ya no amas esperando que alguien te complete, porque por fin entiendes que llegaste completo a cualquier relación futura. El rechazo dejó de ser una cicatriz y pasó a ser un recordatorio de que tu valor nunca estuvo en manos ajenas. Finalmente, miras hacia tu pasado sin rencor. Lo observas con distancia, con un entendimiento maduro. Aceptas que esa etapa cumplió su papel. Fue un puente. Fue una lección. Fue un espejo. Fue el impulso que necesitabas para regresar a ti. Y desde esta perspectiva, decides algo fundamental. No permitirás que ningún rechazo futuro te robe la paz interior que tanto trabajo te costó construir. Y entonces lo entiendes. La vida no te quitó nada. Te devolvió a ti mismo. Cuando llegas a esta etapa del camino, te das cuenta de que algo esencial dentro de ti ha cambiado de forma irreversible. Ya no reaccionas como antes. Ya no cargas las mismas inseguridades. Ya no buscas explicaciones en el lugar donde solo hay silencio. Ya no esperas que quien te rechazó venga a cerrar una herida que, en realidad, aprendiste a cerrar tú mismo. Y es entonces cuando comprendes que la verdadera superación no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando deja de controlar tus decisiones. Empiezas a mirar tu vida desde una perspectiva más amplia. Te observas con honestidad y reconoces que buena parte del sufrimiento no vino del rechazo en sí, sino de la resistencia a aceptarlo. Viviste aferrado a una historia que ya no existía. Esperaste señales que no llegaron. Interpretaste silencios como pausas y no como finales. Mantuviste viva una esperanza que solo consumía tu energía. Pero ahora, con la claridad que el tiempo te regaló, aceptas que lo que se fue no tenía la fuerza para quedarse. Estoicismo no es indiferencia, es discernimiento. Es entender que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir no quedarte donde no eres honrado. Es recordar que no controlas los vínculos que terminan, pero sí eres dueño de la forma en que te reconstruyes después de ellos. Y tú, ahora, estás completando esa reconstrucción, pieza por pieza, decisión tras decisión, paso a paso hacia una versión más firme y consciente de ti mismo. Lo más sorprendente de este proceso es que, sin buscarlo, recuperas una sensación de estabilidad que hacía mucho no sentías. El rechazo te obligó a soltar, y al soltar descubriste espacio. Espacio para respirar, para pensar, para elegir. Espacio para amistades más saludables, relaciones más sinceras, proyectos que antes aplazabas. Y en ese espacio renace algo que la confusión había apagado: tu autoestima. Vuelve a crecer como una planta que finalmente recibe luz después de mucho tiempo en sombra. De pronto, te das cuenta de que ya no te interesa que quien te rechazó regrese. No porque guardes rencor, sino porque has visto la distancia entre lo que ofrecías y lo que recibías. Has entendido que la vida te estaba preparando para algo más equilibrado, más consciente, más alineado con tu esencia. Y, sobre todo, has comprendido que la paz nunca deberá depender de la permanencia de otra persona. La paz que depende del exterior es préstamo, no propiedad. La tuya, en cambio, ya no tiene dueño más que tú. A partir de aquí, el amor propio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en práctica diaria.
Te hablas con más respeto. Te cuidas sin sentir culpa. Eres leal a tu intuición. Dejas de justificar comportamientos que claramente no te hacen bien. Y, lo más importante, por fin entiendes que pedir menos de lo que mereces no es humildad, sino autoabandono. Esta claridad te acompaña a todas partes, guiando tus elecciones, protegiendo tus emociones, fortaleciendo tu identidad. En este punto, también empieza a cambiar tu relación con el futuro. Ya no lo ves como un territorio incierto lleno de amenazas emocionales. Lo ves como un lugar que estás construyendo desde tu solidez interna. Sabes que vendrán nuevas conexiones, y sabes que las recibirás sin ansiedad, sin urgencias, sin miedo a quedar atrás. Porque aprendiste algo fundamental: quien está en paz consigo mismo nunca llega tarde a nada. El rechazo ya no pesa. Ya no te limita. Ya no te define. Ahora es solo un recuerdo que te muestra cuánto has crecido. La herida cicatrizó, pero dejó una marca que no te avergüenza. Te recuerda lo que superaste y lo que jamás volverás a aceptar. Agradeces, en silencio, haber atravesado ese proceso, porque la versión de ti que hoy camina es más digna, más consciente y más profundamente libre que la versión que intentaba ser amada a cualquier precio. Y así, casi sin darte cuenta, llegas al punto más poderoso de tu transformación. El momento en que comprendes que el rechazo no fue un final, sino una puerta. Una puerta hacia tu fortaleza, hacia tu claridad, hacia tu verdadera identidad. Lo que parecía una pérdida se convirtió en un renacer. Lo que parecía un golpe se convirtió en dirección. Y lo que parecía soledad se convirtió en libertad. Por eso, si hoy alguien te rechaza, si alguien te ignora, si alguien te deja ir sin pelear por ti, recuerda esta verdad: la vida nunca te quita lo que te pertenece, solo aparta lo que te limita. Y cuando entiendes esto, nada ni nadie puede detener tu crecimiento. Si este mensaje resonó contigo o te acompañó en una etapa difícil, dale like al vídeo para que más personas que están sanando después del rechazo puedan encontrar fuerza. Suscríbete al canal para recibir nuevas reflexiones que te ayuden a construir una vida con claridad y equilibrio. Y deja un comentario compartiendo qué descubriste sobre ti mismo después de ser rechazado o qué decisión estás tomando hoy para recuperar tu dignidad emocional. Tu historia puede ofrecer valor a alguien que lo necesita.